García, soy la coordinadora de la maestría en bioética científica. Es una de las muchas labores que realizamos en el ámbito de la docencia. Es nuestro programa de maestría en la bioética tiene la característica de ser una interdisciplinaria, entonces suma que dialoguemos muchas profesiones para llegar a una buena opinión en los temas sobre la ética. Y lo que necesitamos interesante claro, este seminario ¿verdad? En torno a justamente a nuestra maestría, pero que después de información de la maestría y estamos en el proceso de los ciclos. Les voy a comentar que la institución para ahora el sistema penal y que interesado en este tema, pues mucho gusto de digamos importante. Precisamente dentro de la unidad en ética, pues abordamos el sistema sobre la la mejora humana, y este tema que nos provoca el día de hoy, el cual va a estar a cargo del profesor Iván que vamos a discutir, nos va a permitir que una breve pequeña actividad. Él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de Roma, Italia. Es maestro en filosofía de la cultura y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Italia. Actualmente es director e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Filosofía en la Universidad Mexicana de la Nacional. Además, es profesor e investigador de filosofía en la Facultad de Filosofía y la Nacional Universidad. Es miembro ordinario de la Sección Mexicana del Círculo Latinoamericano de Filosofía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Círculo Latinoamericano. También realiza investigación sobre filosofía y la historia, su línea de investigación se integra en la fenomenología, así como la filosofía en la lengua española y la filosofía del derecho. Ha sido profesor en la Universidad de Kentucky, en México, en la Universidad de Nápoles, en Italia, en la Universidad Católica de San José, en Argentina. También ha sido consultor en los archivos institucionales del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Uruguay, en México, y realizó un de investigación en los archivos del Centro de Estudios Teóricos y la Academia de Ciencias Humanas de Praga, y fue becado de la Escuela de Alta Formación Filosófica del Instituto Ludwig Fagerson de Italia. Ha publicado diversos libros sobre la persona aleatoria, la antropología fenomenológica y la filosofía de la historia de la y también posegado en el principio de cultura femenina. Muchísimas gracias, Patti. Muy amables en invitarme y gracias por su presencia aquí. Voy a presentar simplemente una intervención respecto de la temática que tiene que ver con el transhumanismo y la prolongación de la vida, que es un tema característico de la bioética contemporánea y del debate filosófico contemporáneo que nos atañe a todos. Todos hemos visto cómo el advenimiento de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entre otras de las que conocemos, pues ha tenido una incidencia importante en nuestra época y lógicamente esto incide sobre, obviamente, las reflexiones de carácter ético, de carácter filosófico que deben de seguir privando en la discusión contemporánea, porque de otra manera nos volvemos simplemente ejecutores o estamos de alguna manera sometidos a elementos que a veces no tendemos a reflexionar o que son considerados a veces como especie de restricciones, especialmente por parte de la comunidad científica que muchas veces piensa que
los filósofos, los eticistas, los sacerdotes también, etcétera, son especies de obstáculos que hay que saltar, ¿no? Para poder dar cuenta de los progresos de la ciencia, etcétera, ¿no? Y me parece que la cuestión de la reflexión filosófica sigue siendo pertinente, a pesar de que el pensamiento filosófico siempre se madura con relativa lentitud respecto de cada vez más lo vertiginoso que es la ciencia, ¿no? Y lo vertiginoso es sobre todo la tecnología. Yo voy a dar una breve lectura de algunas consideraciones. La primera parte un poco más lineal de lectura y la segunda que tiene que ver con algunas notas que yo fui elaborando y he ido extrayendo precisamente para la sesión. Para dar cuenta de esto, aunque el título dice prolongación de la vida y transhumanismo, yo empezaré un poco al revés, ¿no? Un poco el transhumanismo y luego el elemento del problema de la prolongación de la vida en los seres humanos a partir justamente de las posiciones transhumanistas. Y me permito dar inicio a mi intervención con una larga cita del gran filósofo Dietrich von Hildebrand, un filósofo discípulo de Husserl, del Círculo de Gotinga, del primer grupo que se formó alrededor de Edmund Husserl, la fenomenología, y de la publicación de las investigaciones lógicas de Husserl, y que es un conspicuo representante de lo que se ha denominado fenomenología realista. Y la razón de que iniciar yo con este epígrafe largo es un tanto extenso, se justifica, creo, porque considero que puede muy bien sintetizar buena parte del contenido del texto y sobre todo la intención fundamental de esta charla. Se trata de un extracto de la introducción de su libro que se ha publicado bajo el título ¿Qué es la filosofía? Y que, fíjense, se publicó originalmente en lengua inglesa, cuando ya Hildebrand se fue de Alemania a los Estados Unidos, como muchos de ellos, a causa precisamente de la conflagración mundial, la segunda, y fue publicado en 1960. Creo que constituye una denuncia que continúa sorprendentemente vigente, por eso, claro, la filosofía, a diferencia de lo que pasa con las ciencias, digamos, no pasa de moda. Los científicos dicen, no, es que esto ya fue publicado hace 5 años o 3 años y ya les parece obsoleto. En el caso de la filosofía hay una reapropiación, una reinvención constante, a pesar de que sí, a veces hay una superación de consideraciones, pero hay elementos conceptuales que siguen vigentes y me parece que esto de von Hildebrand sigue teniendo vigencia y que creo que es pertinente para la temática que hoy queremos tratar aquí. Y la cita lo siguiente, la voy a leer, dice lo siguiente, textual, dice von Hildebrand: la pseudofilosofía positivista, relativista y nominalista adquiere cada vez más influencia en las universidades como filosofía oficial, implantando en la mente de la mayoría una actitud de excesivo temor hacia la ciencia. Paradójicamente, el hecho de que esta filosofía simplemente ignore todos los problemas vitales del ser humano ha generado una creciente inquietud y un deseo por la verdadera filosofía. Estos surgen del carácter insípido, no existencial e irreal de esta filosofía antifilosófica. Esta pseudofilosofía, en la cual la ciencia toma el lugar de la metafísica y de la religión, cosa que ha hecho, ¿no? Bueno, y continúa la cita, corroe cada vez más la vida del ser humano, volviéndolo paulatinamente más ciego respecto del cosmos real en toda su plenitud, profundidad y misterio. Aprisiona al hombre en un universo despojado de su verdadera luz, de los aspectos que dan significado a todo, como el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo correcto e incorrecto, lo encierra en un universo deshumanizado, aleatorio, despojado de todo color. Un universo en que todas las grandes y fundamentales realidades de la vida humana personal son ignoradas, marginadas o negadas. Hoy asistimos a una íntima revuelta contra la deformación contenida en esta pseudofilosofía, una revuelta que se manifiesta dramáticamente. Está hablando de los 60, ¿eh? La filosofía no ha sido nunca como hoy una necesidad tan vital y existencial, porque el acercamiento ingenuo del ser humano al ser no ha sido nunca como hoy tan corroído por una pseudofilosofía que hace de la ciencia un fetiche. Hasta ahí la cita de von Hildebrand. Yo porque dije que era de 1960, pero uno ve la cita descontextualizada, así nada más citada, y piensa tranquilamente que se trata de una reflexión actual, sumamente actual. Claro, filosóficamente lo es porque pues data del siglo pasado, ¿no?
Pero aquí están enunciados algunos de los temas que nos ocupan, encarnados en lo que ya incipientemente estamos problematizando, es decir, el humanismo, que incluye el problema de la dignidad de la persona, la racionalidad instrumental, etcétera, la relación con la tecnociencia y de manera de la biotecnología, por ejemplo, todos los advenimientos tecnológicos, y de manera muy particular es el asunto precisamente de la cuestión de la evolución de las ciencias de la salud, que ha desembocado en la visión transhumanista hacia la cuestión de la prolongación de la vida, qué implicaciones tiene, que es la segunda parte de lo que yo hablaré aquí. La pregunta es, ¿de qué estamos hablando, no? Sobre cuando hablamos de humanismo, posthumanismo, transhumanismo, todos estos términos, ¿no? Y yo digo que, al igual que para otras categorías que surgen en el seno de la modernidad filosófica, incluida la propia categoría de modernidad, la de humanismo ha sido incluida en la lista, siempre digo esto mucho, ¿no?, en algunas de mis presentaciones, pero es cierto, ¿no?, incluida en la lista de aquellas a las que muchos de los pensadores intelectuales e ideólogos, sobre todo del siglo XX y también del siglo XXI, le extendieron apresuradamente su certificado de defunción sin tomarse la molestia de verificar realmente sus signos vitales, llevándolas al ataúd prematuramente. Y claro, asustándose cuando muchas de ellas, prácticamente todas, se levantaban en medio de su propio funeral para simplemente reclamar que quizá estaban catalépticas, pero nunca realmente muertas. Como pasó cuando se habla de la muerte del arte, la muerte de la filosofía, la muerte de la historia, el fin de la historia, etcétera, ¿no? Igual, el caso del humanismo, la cuestión se ha visto agravada porque su vida, además, como concepto, como categoría filosófica, el humanismo, ha sido realmente corta y relativamente reciente en relación con la historia de la cultura occidental, ¿no? Desde su instauración estricta en Occidente, durante el Renacimiento florentino, ha sufrido transformaciones notables, variantes, ramificaciones, etcétera. Ha sido objeto de interpretaciones múltiples, de reelaboraciones, pero lejos de haber muerto, el del humanismo como problema filosófico está más vivo que nunca en el debate contemporáneo. Y esto precisamente como consecuencia de la emergencia masiva, violenta y vertiginosa de la ciencia, como decíamos al inicio, y sobre todo de la tecnología, como fenómenos culturales que abren horizontes insospechados hacia tareas concretas que obligan al ser humano a repensarse a sí mismo como un problema filosófico importante. Y es que hay una multiplicidad de posiciones sobre el problema del humanismo en nuestra época, época que ha sido caracterizada, como ustedes bien saben, de globalizada, tecnificada, cientificista, biotecnológica, capitalista, mercantilista, consumista, y por tanto aparentemente deshumanizada y consecuentemente también aparentemente antihumanista. Por otro lado, que distingue propiamente una actitud humanista, es la posesión de una conciencia del mundo. Este sería el rasgo definitorio y propositivo que se encuentra en la base y que precede a las ciencias humanas incluso, a las ciencias en general y sobre todo a las ciencias humanas. Consiguientemente, el problema que se presenta ante las declaraciones del transhumanismo, o sea, ir más allá de lo humano, ahorita vamos sobre esto, o del posthumanismo, o incluso de los diferentes acuñaciones que luego no quedan claras, neumanismo, etcétera, se puede resumir en uno solo, que yo creo que es este, ¿no? No hemos suficientemente discutido desde el punto de vista filosófico sobre el carácter y la importancia que tiene el humanismo ante los embates tecnocientíficos de la era contemporánea, cuando ya pretendemos su superación, o en el mejor de los casos, su transformación. El caso particular del transhumanismo es el ejemplo más significativo, porque su carta fundacional parte del principio fundamental, este es el principio fundamental, de que la humanidad se encontrará radicalmente transformada por la tecnología del futuro, bueno, la tecnología del presente y obviamente la del futuro, que sabemos cada vez está abriendo brechas, vetas sumamente interesantes, desde luego, retos, pero que obligan precisamente a pensar la relación que hay entre esto y el propio carácter de nuestra humanidad, ¿no? Pero que además de ello es deber moral de los seres humanos el adoptar lo más posible toda la potencialidad tecnológica, eso dicen ellos, y no limitar su uso a favor de la superación de nuestras limitaciones biológicas, el sufrimiento, eliminarlo de manera absoluta, completa, y aumentar el nivel de control sobre nuestras propias vidas, entre otras cosas. Lo que me parece subyace a la propuesta transhumanista, aunque hay diferentes expresiones, en general, digamos, lo que caracteriza el transhumanismo, y que es lo más cuestionable desde un punto de vista ético-filosófico, no es tanto la amenaza de la pérdida de los derechos por la igualdad humana, que desde luego está presente,
invocada por varios autores quienes han sostenido fuertes debates frente a los transhumanistas, por ejemplo, Francis Fukuyama, ¿no? Y otros más, que Habermas también, ¿no? Y otros más, sino más bien la violación contra algo anterior, algo primigenio, mucho más prístino, un principio fundamental en relación con la problemática que nos ocupa, es decir, lo que se conoce en bioética como imperativo tecnológico, por el cual no todo lo que es técnicamente posible automáticamente es éticamente lícito. Claro, o sea, porque es posible hacerlo, entonces no hay ningún problema, se puede hacer y que se haga, ¿no? Es decir, justamente no porque algo se puede hacer tenga que llevarse a cabo, o sea, problema del deber, y que su cuestionamiento ético, moral o religioso constituya, como decía yo al inicio, un obstáculo para el progreso de la humanidad o un grave daño para el desarrollo de los seres humanos. Una suerte de instancia enemiga a priori de la ciencia y la técnica, que son a su vez, bajo esta óptica, a priori bondadosas y benéficas y peligrosamente neutras. No se invoca mucho esta cuestión de la ciencia es neutra, o sea, nosotros simplemente hacemos descubrimientos, aportaciones tecnológicas, ya ustedes se encargan ahí de la cuestión moral, ¿no? Como si los científicos contemporáneos no fueran parte de la sociedad, o sea, eh, o a buena parte de ella al menos, ¿no? Como tal. Y claro, han generado un maniqueísmo contemporáneo al que han constreñido a buena parte de la filosofía a jugar el papel de la parte negativa, oscurantista y negadora del desarrollo y progreso de la humanidad. Esto se dice, ¿no? El problema del transhumanismo me parece a mí que, claro, hay diferentes posiciones, pero la mayor parte de las posiciones similares, sobre todo aquellas que tienden a radicalizarse mayormente, es el abandono del debate en el orden de las ideas respecto de lo que ellos sostienen. Lo que quiero subrayar con esto, aunque pueda parecer burdo o simplista, que si lo vemos bien no lo es que respecto del advenimiento de las nuevas tecnologías, especialmente en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, esto es la biotecnología, por ejemplo, ¿no? Entre otras, ¿no? Que desde luego son bienvenidas en todo lo que pueden valer como parte de la cultura humana, que ayudan a su propio crecimiento, a su mejoría, a su bienestar, es que no solo es importante una correcta información completa y transparente sobre los logros biotecnológicos y los avances en el campo tecnocientífico, sino también y principalmente que tal información siempre vaya aparejada de garantía de diferentes claves de lectura éticas, de diferentes proveniencias plurales, fundadas en juicios morales y, por qué no, también religiosos, que surjan de la propia racionalidad humana, de acuerdo con perspectivas antropológicas de fondo, o sea, la idea que de ser humano se tiene, en las que las distintas temáticas deben verse conjugadas. Independientemente de las distintas posiciones que pueden adoptarse y contraponerse en diálogo, en esto simple y sencillamente consiste ya una posición de carácter humanista. Por el contrario, cuando se excluye del horizonte esta importante segunda parte, la de la garantía de discusión ética, entonces estamos del lado opuesto, en las antípodas, en una posición no solo antihumanista, sino francamente deshumanizada, ¿no? Efectivamente. Y claro, aquí podemos darnos cuenta de cómo en la tradición occidental, con la caída de las últimas filosofías, digamos, sistemáticas, después de la caída de la filosofía hegeliana, que venía desde la modernidad con Descartes y compañía, Kant y demás, digamos, de esta especie como de ruina que después van a llegar en lo que se llama actualmente, a falta de otro nombre voy a utilizar el que se usa normalmente, la posmodernidad, ¿no? Actualmente decimos la condición posmoderna, algunos dicen que es una prolongación de la modernidad, etcétera, pero bueno, digamos, de estas ruinas surgieron una multiplicidad de corrientes intelectuales, el ecologismo, el animalismo, todo el debate respecto de los animales, ¿no? Que actualmente está muy en boga, ¿no? La cuestión de los derechos de los animales, el ambientalismo, pero luego encontramos varias vetas, ¿no? Actualmente uno habla y encuentra debates sobre ecofeminismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que esto signifique, la cuestión del género, el ambientalismo, el antiespecismo, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas mantienen posiciones iluministas, digamos, de la ilustración, de la época de la ilustración, en favor de la naturaleza y en contra de la especie humana, en contra de, digamos, sobre todo en contra del antropocentrismo, el hecho de querer llevar todo hacia el ser humano como centro, lo cual es objeto de críticas, ¿no? Efectivamente, por una cuestión, digamos, de que el antropocentrismo es la causa de todos los males del planeta, etcétera, etcétera. Pero el transhumanismo trata de evitar las oposiciones conflictuales, oposiciones típicas, tradicionales que todos entendemos, ¿no?
rompiendo desde el interior los límites entre estas categorías. Por ejemplo, lo viviente, no viviente, animal, ser humano, inteligencia artificial, inteligencia humana. Todas estas oposiciones y las transiciones entre las categorías ya no parecen síntesis, no lógicas, sino como contaminaciones de lo real. Y claro, aquí es donde tenemos que responder a la pregunta de dónde, aunque sea brevemente, de dónde proviene el origen del término de transhumanismo. Y bueno, tradicionalmente se dice que fue Julian Huxley, ¿no?, en el siglo pasado, a acuñar esta palabra de transhumanismo para describir un mundo futuro en el que, en lugar de las oposiciones entre los seres, tendríamos una especie de continua hibridación de lo humano. Creo que todos nosotros tenemos, si no lo hemos visto, por lo menos referencia de la famosa película que en su momento surgió, bueno, varias de ellas, ¿no? Evidentemente las de Stanley Kubrick y otros más, la de Yo Robot recientemente, pero sobre todo la de Matrix, ¿no?, que es una película que da cuenta mucho de este asunto de la hibridación entre seres, y sobre todo con los seres humanos. Entonces, humanos. Esto se dio mucho en el plano de la llamada ciencia ficción, que luego se convirtió en expresión de la realidad en la época contemporánea. Le digo, los elementos a los que hemos llegado actualmente, sobre todo con el advenimiento de la inteligencia artificial y diferentes manifestaciones de esta, son testigos de este asunto, ¿no? Esto, digamos, de la ciencia ficción, el término pasa a la tecnología y la ciencia para hacer referencia a descubrimientos, a proyectos científicos que permiten superar los límites de lo humano como los conocemos nosotros. Es decir, la posición transhumanista dice el ser humano está naturalmente limitado, tenemos que superar esas limitaciones a toda costa. Ese es el problema. No tanto, digamos, la visión técnica, ética, ¿no?, de decir, bueno, claro, hay limitaciones, por ejemplo, la cuestión del dolor, el sufrimiento. El advenimiento de la medicina, por ejemplo, con los avances que se han tenido, han logrado paliar en buena medida esto, pero el problema es justamente esta cuestión y también prolongar la vida humana. Pero ¿qué significados tiene esta cuestión de la prolongación de la vida humana, ¿no? Entonces ahí tenemos que dar cuenta un poco de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque con la condición humana, se va transformando también el significado de la técnica, haciendo surgir una nueva imagen del ser humano como realidad de la que no se pueden conocer los límites de manera anticipada. Es decir, la tecnología va dando lugar a un nuevo tipo de proceso cibernético. Por eso, sí, la ciencia, pero aparejado a la ciencia la cuestión de la posibilidad de la realización. Hay muchas visiones que son muy antiguas y que ya son, digamos, ya son transhumanistas en cierta forma. Simplemente si uno se pone estricto, un par de lentes, pues es una posición transhumanista en el sentido de que trata de superar las limitaciones que cuando no existía un invento de esta naturaleza, pues se utilizaba como un artificio para poder superar cuestiones que los antiguos no podían hacer. Llegaba un momento en que ya no podían leer, ¿no? Precisamente por esta limitación física. Hay un intento de trascendencia respecto a este asunto y hasta ahí vamos bastante bien. El problema es cuando esto queda radicalizado y entonces se va dando este nuevo proceso de carácter cibernético, o sea, la posibilidad técnica de su realización. Y esta posibilidad técnica de su realización, sin que vaya aparejada por una reflexión de carácter ético. Sí, podemos hacer esto, hagámoslo, ¿no? Podemos implantar un chip en el cerebro ya actualmente, ¿no?, con las cuestiones de las propuestas esas de Elon Musk y de otros más. Y entonces, bueno, hagámoslo sin problema. ¿Para qué establecer tanta espera, restricciones de carácter ético, jurídico, por ejemplo, también? No se necesita, ¿no? Bajo la visión transhumanista sería una especie de límite a priori. Claro, no todos tienen esta visión y incluyen alguna posición de carácter ético, pero generalmente excluyen el debate por considerarlo una especie de obstáculo, ¿no? Lo humano es lo humano lo que crea el plexo entre ciencia y técnica, y lo cual va a dar lugar precisamente a esta idea de post-humano, ¿no? Y esto a su vez se deja contaminar por productos de la técnica y produce nuevas versiones de lo que se denomina antigua especie humana, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, va a haber varias críticas respecto de este asunto, ¿no? Digámoslo así. Sustancialmente, en el posthumanismo, ¿no? Porque luego vienen algunos intercambios de nociones, ahorita las estoy utilizando más o menos equivalentes, aunque son distintas, entre transhumanista y posthumanista, pero ahorita vemos esto. Digamos, en lo posthumano cambia la imagen que el ser humano tiene de sí mismo, la propia imagen de su base biológica y corporal y sobre todo la conciencia de sí mismo. Cambia la manera de comprender cuáles son las nociones centrales de la experiencia humana, o sea, en qué consiste la experiencia humana, como la generación,
la producción, el nacimiento, la enfermedad, la cuestión de la enfermedad, ¿no? Que señalábamos, el envejecimiento y el fin de vida, la muerte, ¿no? Precisamente. Entonces, como dice el famoso libro de Scheller, ¿no? El filósofo también fenomenólogo del siglo pasado, ¿no? El lugar del ser humano en el cosmos ya no se encuentra entre la naturaleza y el espíritu, ¿no? Sino que hay una amplia gama de nuevas posibilidades con las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. Por una parte, todo este debate respecto de los llamados animales superiores, ¿no? Por ejemplo, que son más cercanos a los seres humanos de lo que no se pensaba antiguamente, sobre todo por el descubrimiento del código genético, todo el proyecto Genoma, ¿no? La cuestión de que, bueno, es debatible desde el punto de vista bioético, ¿no? Pero que es interesante cuando te dicen, bueno, sí, compartimos el 98% del DNA con el genoma del chimpancé. Sí, pero ese 2% es fundamental. Porque si nos vamos a eso, el 60% de los genes con la mosca de la fruta también los compartimos y con la mosca de la fruta creo que sí tenemos diferencias sustanciales, ¿no? Con cuestiones de este tipo, ¿no? Y esto, lógicamente, posibilita el pensar en ciertos grados de hibridación, ¿no? En determinado momento. Y por otro lado, las máquinas que no dejan de ser tales, es cierto que son cada vez más elaboradas, que cada vez poseen esta inteligencia denominada artificial, que supondría la inteligencia humana, que en buena medida, y esto desde varias décadas antes, ¿no? Desde los mediados del siglo pasado, van superando la capacidad de cálculo de la mente humana, sobre todo por lo que se refiere a la complejidad y a la velocidad de las operaciones, ¿no? Bueno, más allá de que hay varias críticas a la cuestión del humanismo y por cuestiones también de tiempo, yo lo que haría sería básicamente dirigirme ya directamente sobre las dentro de las preguntas antropológicas de base, porque es la temática que nos convoca hoy, es referirme fundamentalmente a esta cuestión del problema de la extensión, de la duración de la vida, de la prolongación de la vida, como una de las derivaciones que hay, claro, en función de toda la serie de contenidos temáticos que pues, son propios de la bioética contemporánea, ¿no? El inicio de la vida, el problema de la enfermedad, el problema del dolor, el problema del sufrimiento, la cuestión de la colocación de los recursos, etcétera, o sea, una serie de etcéteras, gas infinito, digamos, actual precisamente por la amplitud que cada vez va teniendo mayormente la bioética como ciencia interdisciplinaria, pero centrado en el problema precisamente de cómo comprender antropológicamente la tecnología y qué relación hay entre lo humano y lo tecnológico, específicamente aterrizado en la cuestión precisamente de la prolongación de la duración de la vida humana, ¿no? Porque justamente en un mundo en el cual los progresos de la medicina y de la tecnología han vuelto posible la prolongación de la duración de la vida humana, cosa que es innegable, todos hemos visto cómo la esperanza de vida ha transitado cada vez más, digamos, a límites pues, que eran inimaginables hace, ya no digamos siglos, ¿no? Sino décadas atrás. No podemos poco eliminar del horizonte la pregunta de cuáles son las consecuencias sobre el comportamiento individual, pero sobre todo el comportamiento colectivo de la propia cultura humana. Sí, la cultura occidental, pero en general la cultura humana, ¿no? En esta época de la denominada, a falta de otra palabra, de la denominada globalización, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Y entonces, el concepto de extensión de la duración de la vida nos abre un ámbito de posibilidades, un ámbito operativo de posibilidades y retos, evidentemente, sobre nuestra concepción tradicional de la vida, bueno, del envejecimiento y del fin de la vida y la posibilidad de la prolongación de la vida. Eventualmente, pues ese sueño de algunos, porque para otros podría ser una pesadilla, el sueño de la inmortalidad, ¿no? De la posibilidad de ser inmortal, ¿no? Que sigue inscribiéndose en el ámbito de la ciencia ficción, pero que cada vez más se vuelve, digamos, como una especie de posibilidad de horizonte real, hasta cierto punto, que va aparejado precisamente con el surgimiento de tecnologías que pues hace décadas eran completamente insospechadas, ¿no? Entonces, lo primero sería comprender el concepto de extensión de la duración de la vida, ¿no? Entonces,
preguntarnos, aquí voy a ser un poco menos conceptual, menos abstruso, ¿no? Esperando no ser muy aburrido, pero inevitablemente pues los filósofos tenemos esa deformación profesional, ¿no? Del concepto. Pero tratar de comprender el concepto de extensión de la duración de la vida, ¿no? Primero el concepto, o sea, ¿qué significa exactamente eso de prolongación de la vida humana o prolongación de la duración de la vida humana? O sea, no se trata simplemente, digo, está incluido esto, ¿no? Pero no se trata simplemente de vivir más, ¿no? Con mayor duración, sino de superar los límites de aquello que una vez era considerado el límite natural de la vida humana, ¿no? Como producto del envejecimiento, ¿no? Algo absolutamente inevitable, ¿no? Que a la fecha sigue siendo tal, pero que cada vez más nos va llevando a una prolongación respecto del asunto. Digo, para nadie de nosotros es un misterio el hecho de que, claro, hay que decirlo, no en todas las sociedades, precisamente por una cuestión de inequidad que tiene que ver con una antropología de base, ha habido un aumento de la cuestión, digamos, de la esperanza de vida o esperanza demográfica. Pero esto no ocurre en todos los países. O sea, si ustedes ven la esperanza de vida que hay en países como Haití o algunos de los países africanos, sigue siendo una esperanza de vida bastante baja, ¿no? En relación con lo que ocurre en los países desarrollados o incluso de mediano desarrollo, como puede ser México, donde la esperanza de vida ha ido en aumento, claro, con una serie de elementos concomitantes que enseguida veremos. Entonces, ahí ya tenemos una cuestión de desigualdad profunda que vale la pena reflexionar antes de precipitarnos a hacer una reflexión acerca de las posibilidades de crioconservación y de otro tipo de elementos así que pueden parecer, repito, ciencia ficción, pero que están en el horizonte de posibilidad, pero que, repito, no están, digamos, de manera equitativa en la reflexión de países o pueblos o culturas que se encuentran en un estado de supervivencia inmediata, algunos de nosotros mismos, ¿no? En donde la esperanza de vida incluso disminuyó precisamente como consecuencia de la violencia, que para nadie es un secreto, que priva en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Y así sucesivamente. Pero ¿qué significa esto, no? Es decir, los científicos, los investigadores se han adentrado cada vez más en la ciencia que se encuentra en la base de la posibilidad de prolongación de la vida humana, explorando determinados formas, mecanismos que controlan el envejecimiento o que intentan controlar el proceso de envejecimiento y tratando de modos de, si no detenerlo, digamos, por lo menos sí, pues volverlo más lento, ¿no? Todos sabemos que los productos, muchos de los productos utilizan formas mercadotécnicas de publicidad que son francamente extraños, pero claro, que hemos asimilado en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando se dice, ¿no? Eh, en lugar de antiarrugas, ¿no? Como se dice, que puede ser antienvejecimiento, como si eso fuera posible. O sea, bueno, pues antienvejecimiento, pues a lo mejor te ves todavía joven, pero estás envejeciendo. El alargamiento, la ampliación de la vida humana es un tema que está presente en la humanidad desde tiempos ancestrales, evidentemente. Digo, basta hablar de los mitos como la eterna juventud, etcétera, y otros más, ¿no? Eh, y hasta los descubrimientos más recientes, el deseo de prolongar la vida humana ha sido una intención constante, una búsqueda constante. ¿Pero qué significa esto? No se trata, repito, nada más de agregar más años, ¿no? a la propia vida, a irlo alargando, como actualmente se ha más o menos logrado, sino de lo que siempre se dice, mejorar la calidad, ¿no? de la propia vida. La exploración de la ciencia de la prolongación de la duración de la vida humana implica el descubrimiento de diferentes mecanismos de envejecimiento, la búsqueda constante de maneras para mejorar tanto, sí, tanto la longevidad, es decir, la cuestión cuantitativa, ¿no? de años, ¿no? que se van, pero también el aspecto cualitativo, como sabemos, ¿no? Y esto es uno de los grandes problemas y retos que se encuentran, ¿no? En la base de la prolongación de la duración de la vida humana hay una claro, tiene que existir, así como pasó con la cuestión del proyecto Genoma, ¿no? También una comprensión cada vez mejor, cada vez mayor también, de los procesos que intervienen al interior de nuestra propia condición corporal, de nuestro físico, ¿no? Y hay varios factores clave que contribuyen al envejecimiento, ¿no? Como sabemos, los procesos de oxidación, de manera muy reiterada, además, digamos, que la cuestión que del colágeno, precisamente para evitar esos signos, ¿no? exteriores de envejecimiento, o lo que ocurre con los famosos antioxidantes, ¿no? A nivel y son descubrimientos que se han incorporado con cierta validez. Sí, muchos han sido objetos de charlatanería y demás, pero muchos de ellos tienen un sustento científico adecuado, vamos a decirlo así.
para la cuestión de los daños celulares, las predisposiciones genéticas, pero también nosotros como seres humanos epigenéticos, es decir, que somos seres constituidos por el elemento cultural, que también intervienen, ¿no? La elección de, de nuestros estilos de vida, ¿no? De nuestro entorno, etcétera. Y todos estos factores influyen para que los investigadores traten de desarrollar intervenciones que puedan retrasar o incluso revertir, si es que esto fuera posible, el proceso de envejecimiento. Esto se ha hecho con diferentes expresiones, por ejemplo, cuestiones, digo, yo no domino esto, ¿no? Pero uno tiene que aproximarse a ello cuando está metido en ámbitos bioéticos, ¿no? El aspecto, por ejemplo, de los telómeros, ¿no? En las células o la cuestión mitocondrial, ¿no? Sobre todo, esta cuestión de las mitocondrias, el envejecimiento, ¿no? Uno de los organelos de la célula. Todos los estudios del proceso celular cada vez están desarrollados de una manera que nosotros ni siquiera sospechamos. A veces vemos en las noticias la punta del iceberg de este tipo de elementos en donde, claro, las mitocondrias, que son un organelo importante de la célula, porque producen energía para desarrollar las funciones celulares, ¿no? Con el gran centro energético de la célula, las mitocondrias se van volviendo cada vez menos eficientes precisamente como parte del proceso de envejecimiento. Entonces, el estudio de los mecanismos de cómo se va produciendo esta lentificación de la eficiencia de las mitocondrias ha sido objeto de estudios muy recientes que han logrado de alguna manera tratar de frenar o por lo menos mejorar esta función mitocondrial para evitar precisamente que nos lleve esto a una declinación de la salud general, ¿no? Y por lo tanto una prolongación de la vida humana. O sea, no solamente la prolongación, sino que esta vida humana prolongada sea de buena calidad, porque ese es el gran problema actual de la cuestión que estudia mucho la gerontología, etcétera, es el problema de decir, bueno, lo que implica el hecho de que vivamos más tiempo hace que la calidad de vida no vaya aparejada, digamos, con estos años, ¿no? En algunos casos sí, pero muchísimos otros no. Basta pensar, digamos, en la cuestión de los recientes avances que ha habido, que he intentado ver, y pese a ello siguen siendo bastante lentos en relación con estos progresos de otra índole, con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Y otras más que se siguen tratando de estudiar precisamente por esto, ¿no? Los científicos estudian muchas formas de mejorar estas cuestiones, digamos, de las funciones celulares para ellas, ¿no? Ahora, esto por un lado. Por otro, la cuestión de las perspectivas teóricas que influyen, y esto es algo que ustedes pueden encontrar en diferentes fuentes, ¿no? O sea, no es algo que yo me esté, digamos, inventando yo, ¿no? Como tal, aunque, bueno, lo he tomado de otros autores. Porque hay diferentes perspectivas teóricas acerca de la cuestión de la prolongación de la vida humana, ¿no? Que, repito, per se puede ser algo que sea deseable. No sé qué tanto ese sueño guajiro, digamos así, de la famosa inmortalidad, porque cuando uno se pone a reflexionar, a veces vienen esas cuestiones, ¿no? ¿Qué padre ser inmortal? Yo digo, qué padre, no lo sé, ¿eh? O sea, imagínense ustedes, no morir jamás. O sea, puede parecer una especie como de horizonte de posibilidad, sumamente fascinante y sin embargo puede convertirse en una pesadilla. Pero más allá de esto, decir que si por un lado la investigación sobre la prolongación de la vida humana ha sido recibida con entusiasmo, con muchísima, digamos, sí, euforia, ¿no? De alguna manera, también obviamente implica esta reflexión de carácter conceptual, esta reflexión de carácter ético, filosófico, teórico, que tiene que ver con lo que les decía hace un momento. Es decir, la pregunta primera central, ¿no? Es decir, el aumento de nuestra duración de vida como tal de años implica o va aparejada con una mayor calidad de esa misma vida, ¿no? O nos va a conducir a una sociedad que está de alguna manera las famosas sociedades envejecidas, ¿no? Que sabemos que nos ha llevado a reflexiones de carácter demográfico y sociológico actual, muy interesante en el contexto de países como la mayor parte de los países europeos, donde el envejecimiento de la población implica una serie de consideraciones interesantes desde el punto de vista ético, pero también social, ¿no? Del mecanismo de interacción que se va dando socialmente y que va invistiendo fenómenos tan interesantes como pueden ser todos los procesos migratorios, por ejemplo, ¿no? Por un lado, esta cuestión de la importancia de la migración de otros países a los países europeos que están envejecidos precisamente y que renovarían de alguna manera o podrían renovar ahí la estructura poblacional.
Pero por otro lado, bueno, todos los problemas que esto plantea respecto de la sobrepoblación, las cuestiones del espacio, la colocación de los recursos, que son preguntas bioéticas que luego son soslayadas y que sin embargo forman parte de la bioética contemporánea. Eh, entonces, quienes sostienen, sobre todo la visión transhumanista, como lo acabo de tipificar un poco, que sostienen esta posibilidad de la prolongación de la duración de la vida, sostienen que esto permitiría a los individuos experimentar de manera más fuerte lo que la vida puede ofrecer, ¿no? Eh, es decir, lo que siempre se dice, ¿no? Cuando se tiene más tiempo a disposición, las personas pueden perseguir sus propias pasiones, contribuir al propio desarrollo social, cultivar sus propios hobbies, etcétera. Pero esto plantea cuestiones de carácter interesante desde un punto de vista, otra vez, social, ¿no? Lo sabemos, actualmente hay una serie de protestas en muchos de los países, incluido el nuestro y otros más, por la cuestión de algo tan sencillo, ¿no? Digamos, pero que vale la pena reflexionar sobre la cuestión de las pensiones, ¿no? Es decir, porque dicen, bueno, pues si se vive más, entonces la cuestión de la pensión tiene que alargarse más, ya no tiene que ser a los 60 o 65 en otros países, ¿verdad? Sino puede ir más allá. Y entonces viene una cuestión de protestas, pero ahí la implicación de las cuestiones que tienen que ver con elementos de carácter socioeconómico, político, cultural, de interacción, es complejo, evidentemente. Eh, entonces, por un lado, quienes sostienen esto sí apuestan a la cuestión de que el alargar la vida humana podría llevar a una calidad de vida más elevada que esté imbuida por una serie de elementos experienciales, incluso inéditos, llenos de experiencias, etcétera, y demás, ¿no? Y por otro lado, como siempre, ¿no? La parte opuesta, desde un punto de vista, digamos, de reflexión ética, estarían quienes se oponen a esto, ¿no? Críticos, ¿no? Que de alguna manera muestran más bien preocupaciones sobre los retos que plantea este potencial envejecimiento de la población, ¿no? Y sostener que la extensión de la duración de la vida humana, sin que nosotros nos enfrentemos, cosa que ocurre actualmente, a los problemas de salud que están asociados de manera hasta ahora inevitable a los procesos de envejecimiento, aún a veces retrasados, podría llevar a una sociedad, o está llevando a varias de estas sociedades a literalmente una especie de estrés sanitario que tiene que ver con cuestiones de carácter económico, sin duda alguna. Si los costos sanitarios y una presión precisamente sobre la cuestión de la distribución de los recursos, el problema de la medicina, por ejemplo, de las instituciones sanitarias públicas, ¿no? Que tiene que ver con esto. Entonces, claro, y claro, la otra pregunta que ya hacíamos hace un momento, ¿no? La contraparte es si justamente automáticamente esto conduciría a una mejora de la calidad de vida, además de la cantidad. Parece que la respuesta provisional que tenemos nosotros es que no necesariamente, o no en todos los casos, ¿no? Eh, claro, esto evidencia simplemente la complejidad, lo complejo que es pensar esto, tomando en consideración que las posiciones transhumanistas apuestan por la primera versión, es decir, la cuestión de prolongar a toda costa la vida humana, porque esto genera justamente esa superación de la condición humana. En teoría, repito, si es lo que esto fuera posible, pero digamos, la apuesta del transhumanista radical es esta, ¿no? De la superación de la propia condición humana. ¿Qué significa esto? Bueno, habría que discutirlo en determinado momento y llevarlo a una comprensión completa de las implicaciones, no solo científicas, sino las implicaciones culturales, políticas, sociales, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, bueno, hay varias reflexiones que pueden hacer. Es decir, obviamente hay una incidencia respecto, y estas son reflexiones de carácter ético, aunque están aterrizadas de una manera bastante, digamos, común, ¿no? El impacto que tiene esta prolongación de la duración de la vida humana en el comportamiento individual, ¿no? De los seres humanos, primero individual, ¿no? Eh, claro, evidentemente implica elementos de cambio que luego no son alcanzados por la reflexión, simplemente nosotros asumimos acríticamente esto, ¿no? Y de alguna manera no hay un cambio significativo respecto a nosotros. Pero ¿qué pasa? Con mayor años que tengamos a disposición, esto nos permite de alguna manera redefinir nuestra propia configuración de vida, nuestro estilo de vida, la relación con los otros, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice, bueno, ya me voy a jubilar, me jubilo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿No?
¿Qué hago con el tiempo de disposición que me queda? Sí, porque estoy relativamente sano. Alguien que está muy enfermo, entonces ahí ya se empieza a angustiar más y viene toda esa concomitancia de reflexión ética. Pero ya mejor ya qué voy a hacer. O otros decimos, ¿no? No, si fulano se jubila, se va a morir. Así decimos, o sea, literalmente. Y en algunos casos esto es así, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal, estamos hablando de lo individual, yo sé que es casuístico, cada quien tendrá su propia perspectiva de vida. Yo soy de los que no, yo digo, ya podría jubilarme, no lo he hecho, pero ya estoy a punto de hacerlo, además con el escenario que estoy viendo que se viene. Entonces, pues hay que ver. Pero con mayores años a disposición, uno trata de buscar, y esto es ancestral, ¿no? Lo tenemos desde los griegos, Aristóteles y compañía, ese horizonte de búsqueda de la felicidad, ¿no? De realización, ¿no? Como se dice en lenguaje común, coloquial, de realización personal, etcétera, que de alguna manera puede ser una perspectiva precisamente en función de cultivar esta posibilidad de vivir más años, ¿no? Como tal, ¿no? Las personas podrían tener oportunidad de esta redefinición, pues, de un estilo de vida, ¿no? Eh, Claro, las implicaciones allí habría que pensarlas, esto puede ser hipotético, pero me parece que es relevante respecto a este asunto a nivel, digamos, del transhumanismo, porque uno imagina un mundo en donde la duración de la vida humana sea cada vez mayor, la expectativa de vida se vaya alargando de diferentes, de muchas décadas, y claro, esto revoluciona no solamente nuestro modus vivendi, sino también nuestro nuestro comportamiento de una manera bastante profunda, o sea, cómo redefinimos los cambios que se van dando a nivel individual respecto de qué hago yo con el tiempo, con mi tiempo, ¿no? Que es una parte esencial desde un punto de vista filosófico, ¿no? Poco de lo que poseemos nosotros, además de nuestra propia corporalidad, es nuestra condición de seres temporales. Por eso a nosotros nos da mucho coraje cuando decimos, nos hacen perder tiempo, o sea, cuando alguien pierde el tiempo, porque pierde parte de su vida, literalmente, ¿no? Como decimos normalmente, esto tiene que ver con una reflexión de la condición espaciotemporal del ser humano, pero sobre todo de la vivencia temporal, que tiene que ver con el sentido interno de nuestra propia significación, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro lado, también implica esto un cambio, repito, lo decíamos hace un momento, ¿no? Lo aterrizo un poco más, el cambio de vida, el cambio de nuestras costumbres, de nuestros hábitos incluso, ¿no? Prioridad de objetivos, ¿no? Porque nosotros podemos, al tener, digamos, esta expectativa de una prolongación de la vida, dedicarnos ya a otras cosas también diferentes, ¿no? Digamos, esto es ancestral, ¿no? Cuando decíamos, ahora sí voy a poder dedicarme a pintar como yo quería, cosa que no hubiera podido hacer cuando era joven por múltiples razones, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, es decir, todas esas cuestiones de las famosas crisis de la edad, ¿no? Que se van dando reiteradamente a los 30, a los 40, a los 50, va a superar, digamos, este tipo de tipificaciones y va a alcanzar precisamente, incluso volverse una cuestión un poco del pasado, porque las personas tendríamos mayor posibilidad temporal, como les decía, de vivencia temporal, de autoexplorarnos y por lo tanto redefinirnos, reinventarnos, reconstruirnos en determinado momento, ¿no? Eh, Además, la perspectiva de vivir más podría también llevar a un mayor énfasis precisamente de lo que podría ser, esto idealmente, el crecimiento personal, es decir, una mejora de sí mismo, no nada más en el punto de vista externo, laboral o de pasión que uno puede cultivar, sino de precisamente vivencia de la propia interioridad, ¿no? Como diría San Agustín. Es decir, esta mejora de sí mismo, ¿no? Es decir, volvernos maestros interiores, repito, como dice San Agustín, y aprender continuamente, adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo reflexionar sobre ellos respecto de la significación de la propia vida y de la vida en general, ¿no? Y esto podría llevarnos, ¿por qué no? Digamos, bajo una visión optimista que cierto transhumanismo podría suscribir, llevarnos precisamente a una sociedad que quizás se vuelva más curiosa, más adaptable desde un punto de vista intelectual, por ejemplo, y que de alguna manera se dirige hacia la famosa noción de innovación o de progreso. Aquí el problema del asunto es que la noción de progreso normalmente se desplaza de una significación típica del progreso, que cuál es pues, el progreso material. Esto desde tiempos ancestrales uno habla del progreso científico, sobre todo en la modernidad, cuando empiezan a asomarse los primeros atisbos de la revolución industrial,
Ustedes saben esto. Eh, claro, ahí se empiezan a definir los primeros despidos, por ejemplo, de los trabajadores, lo cual da advenimiento de reflexiones, entre otras, pero no solo, las del marxismo y de otros demás, donde dicen, bueno, a ver, ¿qué implica esta cuestión del despido masivo de trabajadores o de la explotación de algunos otros para poder compensar todo este tipo de asuntos, etcétera, etcétera? Y entonces, bueno, ahí encontramos nosotros una serie de límites que se van reeditando de cuando en cuando en la historia de la propia humanidad, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que también es importante de señalarlo, ¿no? También desde un punto de vista colectivo, que ahorita voy a ir otra vez sobre esto ya como parte del cierre, por cuestiones también de tiempo. Eh, pero decía esto, la cuestión del progreso, ahí es donde viene el programa, parte del transhumanismo, sobre todo de una visión radical transhumanista, ¿no? Sobre todo ideologizada, es que la noción de progreso automáticamente es desplazada hacia el ámbito, por ejemplo, de lo ético-moral, y no quiere decir que el progreso material, el progreso tecnoindustrial, el progreso científico, tecnológico, con todas las bondades que podría tener, automáticamente implica un progreso, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista ético-moral. Muchas veces incluso se verifica lo opuesto. Repito, ya Kant en el siglo XVIII lo entrevió y se dio cuenta de que la formulación precisamente de esta noción de progreso, que luego el positivismo hizo suya, de considerarlo de esa manera, pues era bastante limitada e incluso bastante contradictoria, ¿no? Eh, Ahora, tratando de hacer justicia un poco a la cuestión y no radicalizar nada más, desplazar, digamos, la crítica al puro transhumanismo, en el sentido que bueno, es sostenible en cierta manera. Es cierto que hay implicaciones psicológicas respecto de la prolongación de la vida, ¿no? No solamente filosóficas, éticas, sino psicológicas, donde la perspectiva de vivir más puede tener efectos de carácter positivo o negativo, ¿no? Por un lado, mayor tiempo de disposición puede dar a nosotros darnos un sentido de motivación o de objeto o de objetivo, ¿no? Pero otra vez, si la limitación de carácter físico, ¿no? Inevitable al proceso de envejecimiento, que no asumimos como tal, es decir, que nosotros no asumimos como parte del proceso de envejecimiento, nos empieza a generar angustia, ahí la cuestión se vuelve diferente, ¿no? Se expresa muy bien en la frase que escuchamos decir a muchos, ¿no? En cierto momento en que están muy enfermos, muy viejos, ya mejor llévame, Diosito. Así decimos, ¿no? O sea, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué no decimos, hazme inmortal? No, pues ¿para qué quiero prolongar esto? No más todavía. O sea, esto va aparejado por una cuestión precisamente de sí, quienes podrían saber que tienen más años por delante, las personas podrían sentirse inspiradas o tener objetivos posteriores que a lo mejor ni siquiera imaginaban, pero esto depende de las condiciones también no, físicas, desde luego, las acabo de mencionar, pero también del propio entorno psicológico, ¿no? Esta expectativa de volverse eterno se volvería hasta cierto punto algo angustioso, ¿no? Eh, por otra parte, puede llevar precisamente justamente a la posición contraria, que sería la visión antitranshumanista en cierta forma, ¿no? La crítica al humanismo podría derivarse de que, lógicamente, la expectativa de vivir más nos puede llevar justamente a esto que les decía, de una sensación de aprehensión, de una sensación de incertidumbre, porque estamos, digamos, somos presas de un proceso que, por lo menos hasta este momento, es inevitable, aunque lo prolonguemos, digamos, pospongamos lo más posible, cosa que per se no es negativa, el proceso de envejecimiento parece ser inevitable y esto nos puede llevar a un sentimiento de aprehensión en determinado momento por múltiples razones. Justamente el temor contrario de, en lugar de ganar experiencias vitales, perderlas, como ocurre en el caso, por ejemplo, pues, de la enfermedad de Alzheimer, que sigue estando presente, avanzando, y precisamente como consecuencia de las expectativas elevadas de la prolongación de la vida, nos lleva a reflexiones de carácter ético de qué pasa con un enfermo de Alzheimer, ¿no? Respecto de la relación humana que se establece. Sabemos que hay implicaciones que han sido exploradas por la literatura, por el cine, por diferentes expresiones actuales, y que todavía creo que debería vale la pena reflexionar mayormente respecto de este asunto, ¿no? Y les decía, el concepto de temporalidad, esto sí, digamos, guarda una dimensión filosófica más fuerte, ¿no? El concepto mismo de temporalidad, evidentemente, sufre una suerte de transformación, de modificación, de reconstrucción. Eh, Porque, literalmente, con una duración de vida más larga, ¿no? Con la expectativa de una prolongación de la vida de manera forzada, sobre todo, los seres humanos podríamos percibir la temporalidad de una manera distinta.
como de hecho nos ocurre para de ninguno de nosotros, en general, por la experiencia que uno intercambia a nivel intersubjetivo, todos sabemos que cuando uno es niño, ¿no? Y todavía adolescente en la primera juventud, el tiempo pasa con una lentitud impresionante. Uno dice, de aquí a que vuelvan a venir los Reyes Magos, quién sabe cuándo va a ser eso. O sea, y siente uno el año y cuando empieza a declinar, digamos, en la cuestión de la expectativa de la vida, uno siente que ya, como que ya se fue un año. O sea, claro, ya no habla uno de los Reyes Magos, eventualmente, pero sí, sufre una transformación, una duración de vida en donde justamente percibimos el tiempo de manera distinta y claro, con la prolongación, digamos, ideal de la vida humana, igual la transformación de la percepción del tiempo puede ser diferente, porque, claro, una persona que tenía 56 años, que es la edad que tengo yo actualmente, en el siglo XVIII, XIX decía, pues ya estoy viviendo horas extras, ¿no? O sea, evidentemente. Mientras que ahora uno tiene esa zozobra, ¿no? Por diferentes motivos, la enfermedad, etcétera, pero dice uno, no, bueno, pues se supone que todavía podría tener una expectativa de vida más larga y por lo tanto, esto redefine la cuestión de la temporalidad, no solamente la expectativa, sino el vivir el tiempo modifica nuestro estado de decir, bueno, ya no tengo tanta prisa de hacer cosas como las podría tener si yo sé que a los 56 años ya estoy, pues digamos, Mozart murió de 35 años, ¿no? Entonces, pues dijo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer en un tiempo de vida relativamente corto, ¿no? Por ejemplo, habrá otras excepciones, como el caso de Miguel Ángel, que vivió hasta los 80, ¿no? Pero en general esto no ocurría. Entonces, esto por un lado. Las dinámicas relacionales, esto me parece que es interesante desde un punto de vista bioético, desde un punto de vista filosófico también, las dinámicas relacionales evidentemente también cambian, ¿no? Es decir, podríamos nosotros disponer de una temporalidad extendida de tal manera que podríamos cultivar más amistades, ¿no? O más relaciones, más tipos de relaciones, o profundizar, digamos, las relaciones que ya teníamos con otros, con nuestros propios parientes, etcétera, de una manera distinta. Evidentemente, sí, ya uno cada vez ve más, ¿no? Gente relativamente joven, pero ya no jovencísima, que tiene bisabuelos, y los bisabuelos todavía están en buen estado, ¿no? Digamos, de vida, ¿no? De conservación, etcétera. Y esto vuelve la dinámica relacional diferente, en algunos casos puede ser más fuerte, más significativa, en otros casos esto se va redefiniendo en función del problema de la relación generacional, evidentemente, que cada vez más está asignada por elementos de carácter tecnológico, etcétera, y la incomprensión de la comunicación entre generaciones que antes quizá siempre se ha dado, pero quizá fuera, habría que pensarlo, menos, menos evidente, precisamente por la cercanía justamente respecto de la cuestión de la expectativa de vida. Y por lo tanto, el salto generacional no se volvió tan evidente como puede ocurrir en nuestro momento, ¿no? Habría esto que reflexionarlo porque la cuestión todavía pues no está absolutamente clara en función de cuál puede ser el impacto de esta prolongación de la vida en un ámbito que el transhumanismo quiere de alguna manera hacerlo de forma sumamente radical y fuerte, ¿no? Entonces, bueno, hay varias, ¿no? Ahora, justamente de aquí parto ya para ir hacia el final, ya cierro, es la extensión de la duración de la vida a nivel de las interacciones sociales, que ya mencioné hace un momento, ¿no? Eh, Porque las familias, las comunidades, las formas asociativas humanas y todas las formas sociales en su conjunto, ¿no? Actualmente, probablemente sufran de un cambio significativo respecto de lo que puede ser la prolongación de la duración media de la vida, ¿no? De la expectativa de vida. Sociedades que se vuelven más, pero claro, otra vez volvemos a lo mismo, la diferencia que puede haber entre diferentes sociedades, la expectativa de vida que puede tener una mujer japonesa, que puede ser de 87, 88 años, ¿no? Con expectativa de vida, que a nivel efectivo puede ser incluso más, pero digamos, en promedio, 88, no se reproduce en un país como puede ser Liberia, donde es de 56 años el de la mujer. O sea, es una cuestión de un abismo. Pero eventualmente, de todas formas, esto remodela, resignifica las estructuras sociales, influyendo otra vez sobre familias, comunidades, grupos, etcétera, con implicaciones e interacciones dinámicas colectivas que, bueno, ya no profundizamos, pero que uno puede ver, ¿no? Por eso les decía hace un momento, ¿no? Es decir, la dinámica de una relación familiar, que es algo que tenemos muy próximo todos, lo podemos encontrar ahí, y por lo tanto, digamos,
ahí podríamos pensar nosotros que los abuelos, o los abuelos, bisabuelos, etcétera, podrían tener mayor tiempo para establecer una relación con los propios nietos o bisnietos, etcétera. Sí, idealmente. Pero aquí la cuestión es esta, ¿no? Si el transhumanismo apuesta respecto de esto, aparejado precisamente al advenimiento de las nuevas tecnologías, sí, coexistirán a lo mejor en el mismo espacio de tiempo con esa posibilidad, pero desperdiciando esa posibilidad de interacción. Eso todos lo sabemos, ya lo hemos visto. Yo soy padre tardío de un hijo adolescente de 13 años, ¿no? Donde por más que uno trata de hacer, la cuestión es una subsunción en el universo tecnológico que uno trata de romper en la medida de lo posible, pues Jimena lo sabe también muy bien, y varios de ustedes seguramente, pero a veces siente uno que es una batalla perdida respecto de este asunto, ¿no? Y tiene que ver, claro, con la prolongación de la vida, ¿no? Misma, yo no sé qué va a pasar dentro de poco más, es decir, en ese sentido, ¿no? Esta especie como de ensimismamiento que tiene que ver con una dinámica que ofrece posibilidades de reflexión filosófica interesante, ¿no? Y ética respecto de la cuestión del aislamiento social, la cuestión de la virtualidad, ¿no? Que repito, puede tener este elemento de ventaja en cierto momento, la ofreció durante la pandemia, pero luego esto se vuelve objeto de una falta de reflexión crítica sobre el asunto y entonces se deja de lado y otra vez tendrá que llegar otra pandemia para que encontremos otra vez la oportunidad, en fin, y se empieza a volver un círculo vicioso que en general, la mayor parte de las posiciones transhumanistas no están dispuestas a enfrentar, sino simplemente el ir superando estas limitaciones humanas a como dé lugar, ¿no? Que en algún momento pueden tener, repito, un sustrato de bondad o de buena intención en determinado momento, pero luego cuando esto ya se convierte en una cuestión, digamos, de eliminación del horizonte ético, la cuestión se puede volver bastante problemática, ¿no? Como ocurre con buena parte de la cuestión que actualmente nos atañe mucho de la inteligencia artificial, que ya mencionaba yo hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, también sobre las tradiciones culturales, evidentemente, el cambio de las normas y en los valores culturales también está implicado en esta cuestión de la prolongación de la vida. Quiero decir que el transhumanismo normalmente, la mayor parte de estas posiciones, y esto lo han criticado aquellos que están en contra de esa posición desde el punto de vista filosófico, la mayor parte de los transhumanistas, con algunas excepciones, evitan el debate de carácter ético, simplemente se basan, digamos, en una especie de violación del principio del imperativo tecnológico, entonces dicen, bueno, ¿se puede hacer? Pues, ¿cuál es el problema de que se haga? O sea, no tendría por qué haber limitación. Si hemos visto cómo históricamente hemos logrado superar hasta cierto punto, ¿no? La cuestión del sufrimiento, prolongar un poco la vida, ¿por qué no ir radicalizando este asunto? Sí, pero precisamente no hemos visto a dónde nos ha llevado en determinado momento la no reflexión acerca de la superación de estos límites en determinado momento. Simplemente la cuestión del dolor y sufrimiento, ninguno de nosotros va a decir, no, hay que sufrir de toma de doler porque aunque existan las medicinas no hay que tomarlas, ¿no? Bueno, algunas comunidades o culturas, algunas sectas religiosas lo hacen, etcétera, por otros motivos. Generalmente no hacemos esto. Sin embargo, no nos detenemos a reflexionar sobre el significado del dolor, que es el problema del transhumanismo. El dolor posee un sentido, sí, posee un sentido, posee un significado, y uno lo puede ver desde un punto de vista desde fisiológico que se traslada ahí sí al ámbito ético. Es decir, simplemente imagínense, si no tuviéramos el dolor como constitutivo de nuestra naturaleza, pues yo simplemente me apoyo en una estufa caliente, me pongo a platicar y acabé ya sin mano, evidentemente, si no tengo el dolor. Esto ya me da un sentido de inmediatez de la razón del por qué existe en cierto momento. Se vuelve más complejo cuando hacemos esta reflexión en un sentido psicológico, afectivo, moral, y sin embargo posee un sentido. Para eso tenemos que releer el libro de Job, por cierto. Finalmente, termino diciendo cómo es difícil, ¿no? Saber qué nos reserva el futuro de una extensión de la duración de la vida y qué impacto puede tener en el comportamiento de la cultura. Hemos aventurado algunas hipótesis, tesis y demás, pero bueno, hay algunas tendencias potenciales, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión, ¿no? Del individuos que le van a dar, cosa que ya está ocurriendo, una prioridad a la salud física, sobre todo física, ¿no? La cuestión de la cultura de la corporalidad, cosa que no está mal, pero los gimnasios de alguna manera llenos hasta cierto punto, ¿no? Porque luego lo abandonan a medio año, pero están ahí. Esa especie de cultura del cuerpo que no siempre va aparejada precisamente a la cultura de la propia psique, como los griegos habían de alguna manera
previsto en su momento, ¿no? Pero bueno, en algunos casos sí, o sea, la parte positiva puede ser esta, ¿no? Que hay una búsqueda de un crecimiento personal, de una autorrealización, aunque tendencialmente estamos viendo que se limita más a esta cuestión del cultivo de la salud física que de la salud mental, ¿no? Por ejemplo. Y evidentemente la prolongación de la duración de la vida nos conduce a importantes cuestiones de carácter ético con que la sociedad tiene que necesariamente confrontarse. A eso voy, ¿no? Que no debemos eludir el debate ético respecto de las posibilidades de la prolongación de la vida humana que en general está muy apoyada por el transhumanismo. O sea, por ejemplo, ya pasó con la pandemia, o sea, ¿cómo tenemos nosotros que distribuir la cuestión de los recursos materiales, médicos, pero también económicos, entre una población que es cada vez más longeva? Ustedes vieron los criterios que luego privaban en determinado momento por la urgencia del asunto, ¿no? Y entonces decir, no, bueno, si llega un joven y está una persona de 84 años con COVID, no, pues hay que, en favor de la persona joven. ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué? O sea, está bien, puede ser, ¿no? Y hay una inmediatez ahí respecto a la respuesta, pero se elude el debate ético. O sea, porque uno puede voltearlo y decir, bueno, la persona de 84 años, que es una persona que ha trabajado toda su vida, ha hecho el bien, etcétera, o un violador de niños de 24 años que llegó joven, o sea, a ver, y también ahí la respuesta tampoco es inmediata, decir, bueno, deja morir, o sea, es un problema ético que, repito, se elude. Se eludió un poco en el COVID en cierto momento, pero volvió a surgir, o sea, surge. De hecho, la experiencia pandémica debe llevarnos un poco a esta reflexión transhumanista de nuestras propias limitaciones. Lo hicimos en varias ocasiones aquí con el CISAP, ¿no? En varias sesiones que tuvimos, ¿no? Ahorita se me olvidó con quién, cuando hicimos esta de Wuhan, ¿te acuerdas que la sopa de Wuhan? Decía Héctor Azar, o sea, decía, esto nos lleva justamente a reflexionar otra vez sobre nuestra propia mortalidad. O sea, como si fuera necesario hacer esto, pero como que se nos había olvidado que somos limitados y mortales en determinado momento. Entonces, concluyendo, claro, todos estos debates, ¿no? Respecto a las potenciales consecuencias de un acceso desigual a las intervenciones, porque también hay que ver cuántos pueden acceder a estos medios, recursos técnicos, científicos, médicos para prolongar la vida. Otra vez, no todos. Entonces, solamente unos cuantos van a poder acceder, digamos, a esta posibilidad de prolongar la vida. Si eventualmente a nivel ficticio, pues, se pudiera dar esta cuestión de la crioconservación, sí, pues, lo podría hacer Michael Jackson como quiso verlo, ¿no? Pero no el vecino de la esquina. Entonces, esto debería de plantear digo, estoy exagerando, pero plantearnos una cuestión de debates que van a determinar el futuro de la extensión de la propia vida humana y su impacto que tiene en el comportamiento individual, colectivo y de la cultura, de la propia cultura humana. Concluyo diciendo que el alargamiento de la vida humana tiene, indudablemente, como acabamos de ver, efectos profundos sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra cultura, y va desde las aspiraciones individuales a las estructuras sociales. La perspectiva de vivir más, pues desafía nuestra tradicional comprensión de aquello que significa ser humanos. Y esa es la cuestión a la que nos tiene que llevar el asunto. Volver a reflexionar sobre una antropología de base que parece haberse olvidado en buena parte del siglo XX y del XXI, en ciertos ámbitos, ¿no? Mientras navegamos en este nuevo mundo, ¿no? De hecho, también de desafíos problemáticos como es la cuestión del cambio climático, digo, lo estamos viviendo en carne propia, y demás. Es esencial, además, en medio de toda esta cuestión, ¿no? de crisis que no necesariamente están todas generadas por el ser humano, también hay que decirlo, pero muchas de ellas sí, con una responsabilidad que debemos asumir, es esencial considerar la complejidad de redes de implicaciones y oportunidades que se derivan de la superación de los límites de la duración de la vida humana. Con eso termino. Me llevé una hora, perdón. Gracias, gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera hacerle al profesor. Yo tengo de toda el nacionalismo trata de estar en el pero no parece que hacer también nada, pero ahora bien,
que podría ser la cultura nacionalista, a mí, que no solamente temor a la estrella morir, sino que entra a ese como a, como a ser bueno. Sí, claro. Buena pregunta. Sí, es que se da esta cuestión de la desestructuración del temporal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los enfermos, yo hablo del Alzheimer, que es de los más radicales, pero sobre todo cuando empiezan, ¿no? O la famosa cuestión de la demencia senil y demás, la cuestión de la temporalidad se ve comprometida, evidentemente, por una cuestión muy sencilla que todos hemos vivido, ¿no? El problema de la memoria, ¿no? Que es un problema, digo, basta ver las confesiones de San Agustín, o sea, siguen siendo tremendamente vigentes. Hay una desestructuración, entonces el problema es que la manera de retener el tiempo de alguna forma es a través de la facultad de la memoria que reedita las vivencias, reedita las propias vivencias. El envejecimiento, evidentemente, el proceso de envejecimiento incide sobre la cuestión de la memoria, todos lo sabemos, ¿no? Cuando empieza uno a envejecer, yo con el COVID, que hubo efectos ahí medio extraños, la memoria anterógrada, inmediata, normalmente se ve muy comprometida. La retrógrada no tanto. O sea, yo que normalmente me precio de tener bastante buena memoria, claro, ya la estoy perdiendo, sobre todo la anterógrada, ¿no? Ya me acuerdo. ¿Qué estaba diciendo? No, no es cierto. Pero el asunto aquí es la anterior, sí, o sea, puedo recitar poemas que me aprendí cuando era niño, etcétera, además, pero ya me dijeron cómo se llamaba alguien hace rato y ahí empiezo a sufrir, cosa que antes no, o sea, me decían, ¿cómo le haces, no, para tener esto? Pues sí, después del COVID especialmente hubo ahí efectos extraños, ¿no? Y tiene, claro, es una facultad. Pero esto implica la redefinición de lo temporal también, o sea, del tiempo. Entonces, sí, claro, un temor, sí, un temor, digamos, a no poder retener justamente esa cuestión de la temporalidad que de alguna manera se vuelve a reeditar a través, en el caso de la memoria, a través del recuerdo, ¿no? O sea, del pasado. Pero también la cuestión de la posibilidad, la contraria, ¿no? Que es la expectativa, ¿no? Es decir, hacia adelante, ¿no? La cuestión del futuro. Entonces, los éxtasis temporales tradicionales, ¿no? Pasado, presente, futuro, más allá de eso, quedan de alguna manera redefinidos con esta cuestión, digamos, de una visión transhumanista, porque lo desestructuraría de alguna forma, ¿no? Bueno, ya lo podemos ver, ¿no? En el proceso de envejecimiento contemporáneo, en muchas de las personas que hay, ¿no? Justamente sí logran vivir más tiempo, pero evidentemente la cuestión de la temporalidad lo subsume en aquellos que todavía conservan un elemento de conciencia inmediata, una suerte de angustia bastante radical respecto de cómo enfrentar esa propia temporalidad, este tiempo, ¿no? No sé si más o menos. Claro. ¿Sí? Claro, yo tengo aquí inquietud de poder conversar un poquito más el tema de la prolongación de la vida humana, ¿no? Hablaste de cuáles pudieran ser sus consecuencias, pero a veces también las ideologías nos empujan a ver diferentes perspectivas, y lo llamo de la ideología, esa tiempo de temporalidad, o esa prolongación de la vida, porque aunque la muerte, para mí es poder trascender también esa vida, ¿no? Si tantas personas que vivieron siglos atrás, pero hoy están vivos, la práctica es una charla que tenemos hoy en día, ¿no? Totalmente. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué vas a hacer en tu mundo, no? ¿O de qué te vas a entornar? No sé, ahí es donde yo me quiero. Cada ser humano tiene un mundo, pero tantas situaciones se empiezan a mover o a pensar en él. Totalmente. Muy buena reflexión, la comparto. Y sí, evidentemente, una ruptura del elemento de la tradición, o sea, tiene que ver con esta cuestión de aspiración, incluso, digamos, ideal de la inmortalidad, digamos, como límite, ¿no? O sea, ya no solo prolongarla, sino además poder ser inmortal. Cuando yo le he planteado a la gente eso, ¿no? Muchos me dicen, bueno, sí, a lo mejor sí, sí, pero que todos lo seamos, porque si nada más yo voy a ser inmortal, no, hombre, o sea, eso, ¿cómo? Imagínate, desaparecen los seres queridos míos y tengo que volver a empezar de cero cultivando amistades que no tenía, o sea, eso tiene que ver mucho con nuestra propia constitución humana respecto de cómo interactuamos con el otro, o sea, el elemento intersubjetivo, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con un elemento de tradición, sí, o sea, es problemático porque pues, estamos tratando de, aquí sí, un poco adivinar, o sea, cosa que le quita un poco de rigor conceptual, pero es inevitable,
de tratar de, más que adivinar, prever, ¿no? De alguna forma, qué consecuencias podría tener. Un poco eso es la intención también del asunto, ¿no? Tratar de prever, a ver, si el transhumanismo radicaliza ideológicamente el asunto, hasta dónde nos va a llevar esto, ¿no? O sea, hasta dónde puede llevar la cuestión de la reflexión acerca de la propia condición humana. O sea, ¿por qué? O sea, la primera pregunta, no solamente por qué prolongar la vida, sino el que querer pretender prolongar la vida implica querer negar, digamos, la condición propia de lo humano, incluso. O sea, negarla hasta cierto punto. Pues, Puede trascender. claro. Por eso muchas veces la visión de carácter religioso, en general el transhumanismo, pues no está muy de acuerdo en el asunto, ¿no? Pues dice, no, bueno, pero pues, eso es una cuestión completamente hipotética, no sabemos si va a ocurrir o no. Entonces, sin embargo, usted utilizó una palabra muy interesante, ¿no? Que es la cuestión de la trascendencia. O sea, el elemento de trascendencia que es constitutivo de los seres humanos, por lo menos de los seres humanos seguramente, ahora sí que yo no lo sé si en el caso de los animales superiores pues, nadie ha sido chimpancé, que yo sepa, o perro para saber esto, lo podemos suponer, pero en el caso de los seres humanos hay una conciencia de la propia finitud que nos lleva a una serie de actuaciones, eso, la conciencia de la finitud y de la vulnerabilidad, ¿no? De la propia mortalidad, porque yo digo, sí, ya actualmente la ciencia puede hacer que la vida se prolongue, si no indefinidamente, sí, muchísimo más, ¿no? De tal manera que ahorita a los 56 años todavía me faltan otros 60, ¿no? Porque a lo mejor ya se puede vivir hasta los 120, 130, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Sí, pero yo no sé si saliendo de aquí me dan un balazo o me atropellan y también se acabó el asunto. O sea, la cuestión de la propia finitud a veces queda comprometida, parece que no, pero queda comprometida porque la expectativa, digamos, de vida es tal que entonces nos sentimos inmortales sin que lo seamos necesariamente. ¿Me explico? O sea, es una cuestión un poco paradójica que tiene que ver con esta cuestión del problema de la trascendencia, ¿no? O sea, el elemento espiritual, o sea, nuestra limitación corporal, evidentemente que está presente, está restringida respecto de las posibilidades, primero psíquicas y después espirituales, que nos abren a otras perspectivas, desde la perspectiva religiosa, pero también la perspectiva de la relación con el otro, etcétera. Y lo que dice usted, ¿no? Es decir, esa trascendencia, yo sé que, como dice el poema que se le atribuye a Borges, ¿no? El olvido que seremos. O sea, sí, nosotros somos durante un lapso de tiempo relativamente corto, largo, 100 años, cuando mucho, ¿no? Y se acabó. Y vamos a caer en el olvido. Sí, no necesariamente, como dice, charlamos de las personas, hay una revitalización y la significación de eso está dada en función de lo mortal que fueron o que fuimos. Exactamente. O sea, muy interesante esta reflexión. No sé si alguien más tenga algún comentario. Me parece. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ya, con que nos llevemos así una reflexión en el horizonte, ya con eso me doy por bien. Sí, yo creo que más bien estamos perplejos, ¿no? De todo este tema. Pues les agradecemos mucho a todos su asistencia esta tarde-noche un poco fría. Pero gracias por acompañarnos en esta. Ya refrescó por lo menos un poco. Ya, pues. Y pues sean bienvenidos a nuestros próximos seminarios de manera virtual o presencial que organizamos desde la Maestría en Bioética aquí en México. Muchas gracias. Gracias.